La caída de Bitcoin desde su máximo histórico y luego su caída repentina la semana pasada ha dejado a mucha gente confundida. Y hemos tardado un par de días, pero ahora ya tenemos datos suficientes para ver exactamente qué ha ocurrido y por qué. Todo el mundo tenía una teoría. Algunos decían que fue un fondo de Hong Kong, una liquidación masiva, una corrección del mercado, pero la realidad es que no hubo un único culpable. Ha sido la combinación de varias cosas. Y esa es la parte que importa, porque esto no ha sido un evento aislado. Está integrado en la forma en que Bitcoin ahora se comporta dentro del sistema financiero. Así que en este vídeo voy a desglosar las 3 cosas que causaron esto y cómo posicionarte antes de que muevan el precio en la dirección contraria. Antes de entrar en teorías y culpables, necesito que dimensiones lo que pasó, porque si no entiendes la magnitud del movimiento, no entiendes por qué el mercado reaccionó como reaccionó. El 5 de febrero de 2026, Bitcoin tuvo una caída de alrededor del 13% en un solo día. Y esto no es una bajada más, esto en términos de mercado es un evento extremo. De hecho, en datos de meses institucionales se llegó a describir como un día 3.5 sigma, traducido al castellano, un movimiento estadísticamente muy raro de los que no deberían pasar a menudo. Estamos hablando de probabilidades bajísimas del tipo 1 entre miles, no de algo que ocurre cada mes. Y ahora viene el matiz importante. Ese día fue el golpe fuerte, el titular, el ostión que todo el mundo vio, pero Bitcoin ya venía meses cayendo. Es decir, el mercado no estaba sano ni equilibrado, ya venía cargado de tensión. Y cuando un mercado lleva tiempo cayendo, se acumulan dos cosas por debajo. Primero, posiciones apalancadas que siguen vivas por los pelos, y segundo, estrategias institucionales que parecen seguras hasta que dejan de serlo. Por eso, cuando llega un día así, no es solo una vela roja gigante, es como si de repente se activaran varias trampas a la vez. Stops, márgenes, coberturas, cierres forzados, y todo se acelera. Quédate con esta idea, porque es la base de todo el vídeo. No fue una mala noticia y ya está. Fue un evento raro en un mercado que ya venía frágil. Y cuando pasa eso, lo normal es que la gente busque un culpable único, pero el mercado casi nunca funciona así. En el siguiente bloque del vídeo vamos con las teorías populares que se movieron por redes y te enseño por qué no encajan con los datos. Cuando pasa un movimiento así, lo primero que hace el mercado es buscar un villano. Siempre. Necesitamos una historia simple para explicar algo más complejo. Y en este caso circularon 3 teorías principales. La primera, que había sido un fondo de Hong Kong que había liquidado una posición gigantesca. La segunda, que todo venía del famoso yen carry trade que se estaba deshaciendo en Japón. Y la tercera, que simplemente fue una liquidación puntual masiva de derivados, es decir, algo aislado. Vamos una por una. Lo del fondo de Hong Kong suena bien en redes sociales, porque es una historia concreta, tiene nombre, tiene geografía, parece creíble. El problema es que cuando miras el volumen real negociado ese día y lo comparas con el tamaño medio de las posiciones institucionales actuales en ETFs y futuros, no cuadra. El mercado movió decenas de miles de millones en pocas horas. Un solo actor no explica la profundidad ni la sincronización del movimiento. La teoría del yen carry trade también se repitió muchísimo. Para quien no lo sepa, el carry trade consiste en endeudarte en una moneda con tipos muy bajos, como el yen japonés, e invertir en activos con mayor rentabilidad. Si el yen se fortalece o cambia el entorno de tipos, esos trades se deshacen. ¿Podría influir? Sí. ¿Explica por sí solo una caída del 13% en un día de Bitcoin? No, porque el yen se movió, sí, pero no hubo un shock monetario en un evento del Banco de Japón que justificara un desarme masivo global en ese momento. No hubo un detonante estructural suficientemente grande como para explicar ese tamaño de liquidación solo por esa vía. Y luego está la teoría más sencilla. Fue una liquidación masiva y ya está. Pero eso tampoco es una causa, es una consecuencia. Decir que fue una liquidación es como decir que el coche volcó porque perdió el control. Vale, pero ¿por qué perdió el control? ¿Qué activó eso? Aquí es donde empiezan los problemas con las teorías simples. Todas buscan un único culpable, un villano claro y una causa directa. Pero cuando analizas los datos de opciones, el comportamiento del basis entre ETFs y futuros, la correlación con Nasdaq y la actividad de creación de unidades en los ETFs spot, la historia es mucho más sofisticada y sobre todo mucho más estructural. En el siguiente bloque del vídeo te voy a explicar por qué estas teorías no encajan cuando miras cómo está construido hoy el mercado de Bitcoin, por qué el error más grande que está cometiendo la gente es pensar que Bitcoin sigue comportándose como en 2017 o 2021 y
por qué ya no funciona así. Ahora vamos a desmontarlo con calma. El problema de todas estas teorías es que parten de una idea antigua, que Bitcoin es un mercado separado, casi aislado, donde un actor grande puede provocar un terremoto él solo. Pero eso realmente ya no es verdad. Primero, punto importante, el riesgo institucional hoy es extremadamente sofisticado. Los grandes fondos no gestionan posiciones como un trader retail. Tienen modelos de riesgo, límites de VaR, controles diarios, escenarios de estrés, no se descontrolan así porque sí. Pensar que un fondo gigante perdió el control y eso provocó todo es no entender cómo funcionan realmente hoy los books institucionales. El segundo punto es cuando analizas el mercado de opciones ese día. No hubo una estructura previa que indicara una bomba aislada. No había un nivel concreto donde todo el open interest estuviera concentrado como para decir aquí saltó todo. Lo que hubo fue una activación progresiva de coberturas. Eso no es un evento puntual, eso es un mecanismo en cadena. Y el tercer punto, la teoría del villano, no explica la sincronización con el mercado tecnológico. Ese mismo día el Nasdaq también estaba bajo presión. Las correlaciones entre Bitcoin y acciones de software estaban muy elevadas. Y eso no ocurre si el problema es solo cripto. Aquí es donde viene el cambio clave que mucha gente todavía no ha interiorizado. Bitcoin ya no cotiza como un activo cripto aislado. Ahora vive dentro de carteras institucionales. Y esto cambia absolutamente todo. Hoy Bitcoin está en el mismo libro que acciones de tecnología, ETFs sectoriales, futuros sobre índices y derivados estructurados. Los gestores que lo tienen no lo miran como la revolución cripto, lo miran como una línea más dentro de un portafolio con límites de riesgo. Comparte libro con software stocks y está sujeto a las mismas reglas de margen, a los mismos modelos de reducción de riesgo, a los mismos gestores que toman decisiones de vender todo cuando aumenta la volatilidad. Y aquí está la clave. Si Bitcoin ahora forma parte del sistema financiero tradicional, entonces cuando el sistema reduce riesgo, Bitcoin reduce riesgo también. No necesita un villano, necesita un entorno de risk off y eso nos lleva al siguiente bloque, que es donde empieza la parte realmente importante del vídeo. Los tres mecanismos reales que causaron el crash. Porque no fue una causa, fueron tres engranajes activándose a la vez. Vamos con el primero. Ahora sí entramos en la primera pieza real del puzzle. La primera mecánica no fue cripto, fue cartera. Lo que ocurrió fue lo que en institucional se llama portafolio degrossing. Y esto es muy importante que lo entiendas bien. Degrossing significa reducir exposición total, no cambiar de activo, no rotar. No ajustar una posición concreta, reducir riesgo en bloque. Cuando los gestores perciben aumento de riesgo sistémico, más volatilidad en índices, ampliación de spreads, tensión en financiación, subida abrupta del VIX, muchos fondos activan protocolos automáticos de reducción de exposición. Y aquí está el detalle clave. Bitcoin ya estaba en esas carteras, no como una apuesta ideológica, sino como un activo más dentro del mismo libro de acciones tecnológicas. Y ese día vimos algo muy claro en los datos. La correlación intradía entre Bitcoin y el Nasdaq se disparó. Cuando el índice tecnológico empezaba a caer con fuerza, Bitcoin respondió casi al mismo ritmo. Y eso no es comportamiento de activo aislado, eso es comportamiento de activo integrado en carteras macro. Imagínate un archivador lleno de carpetas. Una carpeta es Nvidia, otra es Microsoft, otra es un ETF de software y otra es Bitcoin. Si el archivador entero se cae al suelo, no eliges qué carpeta se salva, sino que se caen todas. Y eso fue exactamente lo que pasó. El gestor no estaba diciendo voy a vender Bitcoin porque ya no creo en la tesis. Estaba diciendo mi cartera total tiene demasiado riesgo, reduzco todo un 10% y cuando eso ocurre simultáneamente en múltiples fondos el impacto es inmediato. Aquí además se suma algo técnico. Muchos fondos usan el mismo tipo de modelos cuantitativos. Cuando aumenta la volatilidad y baja el mercado, esos modelos reducen exposición automáticamente. No es emocional, es matemático. Y si Bitcoin forma parte de ese mismo cálculo, cae. Este fue el trigger inicial, no una noticia concreta, no un fondo descontrolado. Una reducción mecánica de riesgo en carteras donde Bitcoin ya está normalizado. Pero esto por sí solo no explica un menos 13% en un día. Eso fue la chispa. Lo que realmente amplificó el movimiento fueron los mecanismos derivados que se activaron después. Y ahí entramos en la segunda mecánica, que es donde el mercado se acelera de verdad. Si la primera mecánica fue la chispa, esta segunda fue la gasolina. Porque cuando el mercado empieza a caer
caer por reducción de riesgo, lo siguiente que ocurre es que se activan estructuras que estaban montadas para funcionar en un entorno estable y de repente dejan de funcionar. Aquí hay tres piezas clave. La primera, que es el Basis Trade, ETF largo más futuros en corto, que esta es una de las estrategias institucionales más populares desde que existen los ETFs spot de Bitcoin. El mecanismo es sencillo. El fondo compra ETF spot de Bitcoin y al mismo tiempo vende futuros de Bitcoin en el CME. ¿Por qué? Porque captura el diferencial entre el precio en spot y el futuro, lo que se llama basis. Mientras el mercado está tranquilo, ese diferencial puede estar en torno a un 3%, pero cuando aumenta la volatilidad y la demanda de cobertura sube, ese diferencial puede dispersarse. De hecho, durante el crash llegó a ampliarse hasta niveles cercanos al 9%. ¿Y qué significa eso? Que muchas posiciones que parecían neutrales en riesgo empiezan a consumir margen de forma agresiva. Y cuando el departamento de riesgo exige reducir exposición, el fondo no puede cerrar solo una parte, tiene que desmontar la estructura completa. Y eso implica, por un lado, vender el ETF y por otro lado, reducir o cerrar los futuros, es decir, reducir todo. Y ese proceso se llama unwind. Y cuando muchos jugadores están en la misma estrategia, el unwind se vuelve sincronizado. Eso acelera la caída. El segundo punto son los productos estructurados o knock-in puts. Aquí entramos en algo más sofisticado. Muchos bancos venden productos estructurados a clientes institucionales o de alto patrimonio. Entre ellos, opciones con estructuras tipo knock-in. Esto significa que si el precio cruza cierto nivel a la baja, se activa una obligación adicional de cobertura por parte del dealer. Traducido al español, si Bitcoin cae por debajo de X nivel, el banco que vendió esa estructura tiene que vender más Bitcoin para cubrirse. Y eso crea al final un loop. El precio baja, se activan las coberturas, los dealers venden, el precio baja más y se activan más coberturas. No es algo emocional, sino que es mecánico, es matemático. Y esto solo ocurre en mercados que ya están profundamente integrados en derivados institucionales, no en el Bitcoin de 2018. Y luego la tercera parte, las opciones vendidas demasiado baratas. Antes del crash, la volatilidad implícita estaba relativamente baja. Muchos participantes habían vendido opciones para generar rendimiento extra. El problema es que cuando la volatilidad real explota, los dealers que han vendido esas opciones necesitan ajustar su delta. Y si están mal posicionados, tienen que vender en caída para equilibrar su exposición. Otra vez, no es pánico emocional, es cobertura matemática. Y cuando combinas el unwind de Basis Trade, la activación de los knock-ins y los dealers ajustando coberturas, la volatilidad también disparándose, tienes el acelerador perfecto. Por eso el movimiento no fue lineal, fue violento a la baja. Pero además, todavía falta una pieza clave para entender algo que confundió a muchísima gente. ¿Por qué ese día hubo inflows, es decir, entradas en los ETFs el mismo día que Bitcoin estaba cayendo un 13%? Eso parece contradictorio. Y ahí es donde entra la tercera mecánica, que casi nadie está explicando bien. El día del menos 13%, cuando todo el mundo veía velas rojas, liquidaciones y pánico, los datos mostraban algo aparentemente contradictorio, que hubo entradas en los ETFs de Bitcoin y claro, mucha gente dijo, entonces las instituciones están comprando en la caída. No necesariamente. Aquí es donde tienes que entender cómo funciona la plomería interna de un ETF. Un ETF no es simplemente alguien comprando Bitcoin y ya está. Tiene un mecanismo de creación y redención de unidades. Los market makers, que son las entidades que dan liquidez al ETF, pueden crear nuevas participaciones del ETF si hay demanda en el mercado secundario. Pero aquí está el matiz técnico importante. Muchas veces esos market makers venden primero acciones del ETF a clientes institucionales antes de tener Bitcoin subyacente completamente comprado. Es decir, venden lo que todavía no han creado formalmente. Cuando eso ocurre, después necesitan ir al mercado a cubrir esa exposición. Y para hacerlo, crean nuevas unidades del ETF, lo que se registra como inflow. Pero ese inflow no significa necesariamente que alguien esté comprando Bitcoin por convicción
bullish. Significa que el sistema está ajustando su balance técnico y durante movimientos violentos este proceso se intensifica. Si el ETF cae con descuento respecto al valor real de Bitcoin subyacente, los arbitrarios intervienen. Compran ETF barato, venden futuros, ajustan libros y se crean nuevas unidades mecánicamente. Por eso puedes ver precio cayendo con fuerza, derivados explotando y al mismo tiempo inflows positivos en ETFs. No es que sea una contradicción, es un funcionamiento interno del sistema. Y esto refuerza el punto más importante de todo el vídeo. Bitcoin ya no es un mercado puramente cripto. Está integrado, aunque nos guste más o menos, en infraestructura financiera tradicional, con market makers, con dealers, con libros de riesgo cruzados, con estrategias de arbitraje sofisticadas, y cuando ese sistema entero se mueve, Bitcoin se mueve con él, no porque alguien haya vendido por miedo, sino porque las piezas técnicas se activan. Y ahora, una vez entendidas las tres mecánicas, la pregunta importante no es quién tuvo la culpa. La pregunta es qué significa esto para el próximo movimiento. Porque si entiendes cómo cayó, puedes entender cómo rebota. Porque ahora vamos a ver qué implica todo esto y cómo posicionarte antes de que el mercado mueva el precio en la dirección contraria. Ahora que ya hemos desmontado el evento pieza por pieza, vamos a lo que realmente importa. ¿Qué significa esto para ti? Primero, que el mercado cripto ha cambiado estructuralmente. Bitcoin ya no es un activo que se mueve solo por narrativa, halving o sentimiento retail. Se mueve por mecánicas institucionales, por gestión de riesgo, por derivados, por integración en carteras macro. Y esto tiene una implicación muy clara. Las caídas violentas ya no son necesariamente el fin. Muchas veces son eventos técnicos de reducción y reajuste. Segundo punto importante, cuando el mercado cae por degrossing y estructural, el movimiento suele ser más rápido que el deterioro real de fundamentales. Y aquí es donde mucha gente comete el error. Confunden una mecánica técnica con un cambio estructural de tesis. Si el crash hubiese sido provocado por prohibición regulatoria masiva, fallo estructural en ETF, colapso de liquidez sistémica, ataque coordinado a exchange, estaríamos hablando de otra cosa. Pero lo que vimos fue reducción de riesgo, más activación de coberturas, más ajuste técnico de los ETFs. Y eso no cambia la estructura de adopción institucional. No cambia que Bitcoin está integrado en las carteras. No cambia que los ETFs sigan funcionando. Lo que cambia es la liquidez momentánea. Y cuando estos procesos terminan, el mercado suele estabilizarse. Ahora, ¿cómo posicionarte tú ante todo esto? Primero, no operes titulares, opera solo estructura de mercado. Segundo, entiende que la volatilidad en un mercado institucionalizado es diferente. Los movimientos son más rápidos, más técnicos y menos emocionales. Tercero, si no sabes leer estas mecánicas, no improvises, porque aquí es donde el retail suele vender abajo y recomprar arriba. La clave no es adivinar el mínimo, la clave es tener una estrategia que funcione independientemente de si el mercado sube, cae o lateraliza. Y aquí viene algo muy importante. Si estás viendo este vídeo y todavía no tienes una estrategia clara, estructurada y paso a paso para generar ingresos con cripto sin depender de la suerte, en la primera línea de la descripción tienes acceso a una masterclass totalmente gratuita donde enseñamos desde cero cómo crear estrategias rentables para generar un sobresueldo con las criptomonedas, independientemente de cómo esté el mercado cripto. Porque como acabas de ver, el mercado no es simple, pero con conocimiento y estructura deja de ser caótico. Y si algo demuestra esta caída es que improvisar sale muy caro. Así que nos vemos dentro y en el próximo vídeo. Un abrazo descentralizado.